El destripador del Río Rojo ataca de nuevo. 10 cuerpos más aparecieron en la orilla fue un titular curioso de leer, ya que estaba bastante seguro de que no había matado a nadie esa semana y mucho menos a 10 personas. El descaro de algunas personas actuando como si yo fuera una especie de monstruo inhumano. No, soy muy cuidadoso y matar a 10 personas a la vez no lo era. Lo que planteaba la pregunta, ¿quién o qué las había matado? Afortunadamente, yo estaba en condiciones de averiguarlo. Linell era un pueblo terriblemente pequeño, escondido en un rincón olvidado del interior de Estados Unidos. Era un lugar tímido que estaba a unos 5 años de un colapso total. Ya se podían ver las grietas, empezando por su absolutamente patética fuerza policial. Había tal vez 5 oficiales en total y ninguno de ellos sabía qué hacer en caso de homicidio. Así que recurrieron a la segunda mejor opción, un médico, concretamente a mí. Como era el único profesional médico en Linell, yo era el único que tenía los conocimientos para ayudar en la investigación. Eso hizo que matar allí fuera tan fácil. Así que imaginen la ironía cuando llegó el crimen que realmente se suponía que debía resolver. Como se ha dicho antes, todos los cuerpos fueron encontrados en la orilla del río. Lo más extraño es que todos fueron encontrados en la misma orilla. Supuse que el asesino había arrojado los cuerpos al río para ocultar las pruebas. Si ese fuera el caso, habría sido imposible que todos acabaran en el mismo lugar como lo hicieron. Tampoco sufrieron la hinchazón y la descomposición asociadas a los cadáveres anegados. Alguien estaba tratando de hacer que estos cuerpos parecieran obra mía, o, a juzgar por las heridas, algo así. No soy un simple asesino, querido lector. Un asesino perseguiría a alguien con un gancho de carnicero y destrozaría el cuerpo como un niño con sus juguetes. Yo, en cambio, cuido bien a mis víctimas. Empiezo por el cuello y les asesto un único corte decisivo antes de que puedan recuperar la conciencia. También los mantengo suspendidos de los pies para que la sangre no manche su cuerpo. Cuando todas sus venas se han secado, limpio la piel con formol y la dejo secar durante 6 minutos, ni más ni menos. Después, les aplico una crema hidratante en todas las partes del cuerpo que corresponda. Sus cuerpos están impecables y sin motas cuando están listos para ser descuartizados. Sin embargo, aquellos 10 fueron mutilados como si los hubiera hecho un perro común. La piel y la carne estaban abiertas a golpes, los bordes de cada herida estaban dentados y descuidados, y los huesos estaban astillados por la manipulación del peor jardinero del mundo. No hubo ningún respeto por los cuerpos, ninguno. Fue despreciable. Tenía que ser un animal, les mentí a los oficiales. Ningún ser humano se tomaría la molestia de profanar los cuerpos de esa manera. Había algo de verdad en eso, pero su condición no había sido deliberada. Algún sinvergüenza se había creído el próximo Jack el Destripador y comenzó a descuartizar los cuerpos con algo de pensamiento o habilidad. Como si eso no fuera lo suficientemente vergonzoso, tuvieron el descaro de intentar hacer pasar este trabajo chapucero como si fuera mío. Me puse furiosa cuando se difundió la noticia. En un solo día, casi 5 años de cuidadoso cultivo se habían esfumado. Mi nombre no significaba nada. El miedo que inspiraba era de un tipo grosero que hasta un niño podría conjurar. Ya no era el ojo en las sombras que te decías a ti misma que no era real, era un animal que necesitaba ser sacrificado. Había que hacer algo y estar tan cerca de la policía me dio la oportunidad. Su investigación fue tan mal gestionada y pueril como siempre, pero las pistas que desenterró resultaron inestimables. Todos los cuerpos habían sido vistos por última vez en el mismo lugar, los antiguos terrenos de casa junto al aserradero. Según los amigos que les quedaban, el viaje fue una decisión colectiva para celebrar que uno de los suyos se había comprometido recientemente. El pabellón de casa les indica que deben registrarse a las 3:07 de la tarde. 16 horas después, un excursionista se topó con ellos, con las caras hinchadas por el agua del río. Era un buen lugar para empezar. Por supuesto, tuve que ser algo más discreto que la policía en mi inspección, un acto para el que estaba más que preparado. Cuando reconocí mi pasión por las artes homicidas, lo primero que hice fue afeitarme la cabeza y la cara hasta quitarme todo el pelo. Era más fácil pintar un nuevo retrato con un lienzo en blanco. Todo lo que hacía falta era una peluca, cejas postizas, lentes de contacto de color y una aplicación quirúrgica de maquillaje. Los encargados de la Louvie no tenían ni idea de que era yo. Nadie lo sabía nunca. Sin embargo, no había mucho que encontrar en los terrenos de casa. Después de todo, era un bosque. No había restos de tela, ni armas perdidas, ni siquiera un solo miembro del cuerpo.
Incluso la sección que discurría junto al río estaba desprovista de evidencias. Con el desorden que se había formado con los cuerpos, debería haber habido algún rastro de lucha. Si lo había, el bosque no lo perdería. Sin embargo, al final, no tenía por qué hacerlo. Encontré mi primera pista al regresar al albergue después de un largo e infructuoso día de exploración del bosque. Al pasar por el vestíbulo principal, escuché una conversación peculiar. Escucha esto. El muy cabrón ni siquiera llevaba ropa de neón ni nada por el estilo. Casi pensé que era un ciervo con todo ese escondite. Ante eso, mis orejas se agudizaron y me quedé cerca de los cazadores. Deberíamos haberle disparado al tipo y haberle ahorrado al mundo un idiota, dijo el otro. Casi lo hice, pero el cabrón salió corriendo como una rata o algo así. No podía disparar con precisión con lo oscuro que estaba. Ni siquiera podía ver mi maldita pistola. Los dos cazadores se rieron a carcajadas mientras yo me quedé reflexionando sobre lo que había oído. Para aquellos que no lo sepan, es una práctica común que los cazadores usen ropa de colores brillantes en lugar de ropa de camuflaje. Esto evita que otros cazadores los confundan con animales y cosas por el estilo. Si lo que había escuchado era cierto, entonces alguien había estado merodeando por los terrenos por la noche mientras vestía ropa oscura. No había mejor sospechoso. Mis inclinaciones nocturnas me habían preparado bien para capturar al hombre misterioso. El primer paso era abrirme paso hasta el terreno de caza sin que me detectaran. No podía atravesar la puerta principal, ni siquiera disfrazado. Un ojo lo suficientemente atento podía espiar detalles que ni siquiera el maquillaje podía ocultar. Me vestí para la ocasión, vestí solo de negro, y me colé en el interior. El bosque era un lugar inquietante para estar de noche, no por las largas sombras que proyectaba una luna llena ni por el frío que se deslizaba por el aire, sino por los sonidos que llegaban sigilosamente desde cada rincón invisible. Odiaba estar en medio de todo aquello. Las ramitas que se rompían, el silbido de las ramas, los extraños gritos de los animales que acechaban entre la maleza. Daba la impresión de que, en cualquier momento, algo saltaría y te arrastraría de nuevo hacia las sombras. Odio esa sensación de estar a merced de una figura en la oscuridad. Me roe los rincones de la mente y me roba la paz mental. Cuando era más joven, me seguía a donde quiera que iba. Estaba en mi armario, debajo de mi abeja y por el pasillo, follándose a mi madre. Temía que esa picazón me volviera loca. Sin embargo, cuando fui mayor, encontré una solución. ¿Por qué temer a algo en la oscuridad cuando ese algo eres tú? Todo cambió en el bosque. Una vez más, me encontré en la oscuridad con todo tipo de monstruos mirándome fijamente, como si necesitara otra razón para despreciar a ese cretino aficionado. La cacería fue más fácil que cualquier otra anterior. En el bosque no había miradas indiscretas ni testigos que pasaran por allí. Solo tenía que preocuparme por los cazadores, pero apenas. Estaban demasiado concentrados en sus presas. Resistir el impulso de llevármelos fue difícil. Ojalá la tentación hubiera sido mayor que mi rabia. Los necesitaba, después de todo. El truco para cazar a un depredador no es rastrearlo, sino su presa. Sabía que no podrían resistirse por mucho tiempo. Efectivamente, cuando ya era la hora más tardía, vi a alguien moviéndose entre la maleza. Había estado rondando cerca de uno de los cazadores y vi algo que se acercaba a ellos. Al principio era una simple sombra que se escabullía entre la maleza y poco a poco se convirtió en una figura vestida de negro. Eran extraordinariamente hábiles para acechar. Si no los hubiera esperado, tal vez no los habría visto acercarse. Al verlos por primera vez, noté algo extraño en la figura. Me llevó un tiempo darme cuenta de que era exactamente lo que me ponía nervioso. La figura no emitía ningún sonido, ni un solo ruido, ninguno. Cada arbusto que rozaban y cada rama que pisaban estaban tan silenciosos como cadáveres. Era como si alguien hubiera silenciado a la figura. Si no los hubiera visto con mis propios ojos, nunca habría pensado que había alguien allí. Como lo hacían, recuerdo que pensé mientras cerraba los puños. Eran unos aficionados. Debería abrirles la garganta y colgarlos de las venas. Y justo cuando estuvieran a punto de exhalar su último y patético aliento, los cortaría en dos y... No, cálmate, sé profesional. A pesar del talento que tenía la figura, parecía que les costaba mirar hacia atrás. Me arrastré hacia ellos con una habilidad inigualable y saqué una jeringa de mi abrigo. En el pasado, había estrangulado o incluso golpeado a mi presa hasta dejarla inconsciente. Cuando esos métodos resultaron demasiado complicados o lentos, recurrí a alternativas químicas. Me arrastré por la maleza hasta que estuve justo detrás de la figura y luego, con un movimiento rápido, le clavé la aguja en la espalda.
Era una rutina que había practicado muchas veces y, como entonces, no me falló. La figura empezó a tambalearse antes de que pudiera dar alguna señal de alarma y se desplomó sin siquiera un gemido. La atrapé antes de que pudiera caer y la colgué sobre mi hombro. Estábamos lo suficientemente lejos del cazador como para que mis acciones, por sutiles que fueran, pasaran desapercibidas. El aficionado era mío. Una sonrisa se dibujó en mi rostro mientras corría de regreso a través del bosque. Había pasado algún tiempo desde que había estado tan emocionado por una matanza. El solo pensar en ellos atados en mi taller casi me hizo gritar de alegría. Con lo impaciente que estaba, es sorprendente que haya regresado a mi auto sin que me atraparan. Até las muñecas y los tobillos de las figuras con cremalleras antes de empujarlas en la parte trasera y alejarme, infringiendo todas las leyes de velocidad conocidas por el hombre. No conduje hacia el pueblo, sino más adentro del bosque. Había aprendido a través de mucho ensayo y error que es mejor mantener el taller lejos, muy lejos. Primero fue un contenedor de almacenamiento en cuyo interior miró un empleado curioso. Luego fue una cabaña vieja en la que entró un adolescente. Finalmente, compré un viejo remolque de campamento a un extraño por internet y lo aparqué en medio de la nada. Luego cubrió el interior con una fina capa de film plástico antes de trasladar mis herramientas. Colgaban de cada pared, filas y filas de hojas, desde delicados escalpelos hasta cuchillas de carnicero. Estaban colocadas planas contra el envoltorio, el frío metal complementaba al plástico sin vida. Nunca se sabía lo que cada víctima requeriría, así que era mejor venir preparado. Fue allí, mi santuario de acero, a donde llevé al aficionado y allí comenzaría mi trabajo. Abandoné todas las pretensiones de profesionalidad en cuanto entré. El aficionado no iba a ser mi víctima, solo estaba destinado a sufrir. Lo até a una silla y le arranqué su atuendo mórbido, pieza por pieza. Debajo había un rostro sin pelo y detallado, muy similar al mío. Era difícil decir si se suponía que era un hombre o una mujer, pero no importaría. El sedante desaparecería pronto, después de todo, y entonces podría empezar a divertirme. Había pasado un tiempo desde que me permití complacerme con mis impulsos más crudos. No podía decidir por dónde empezar. Tal vez les pelaría la piel o les cortaría un brazo y se los daría de comer. Tal vez les destrozaría la cara y los colgaría en la plaza del pueblo, un mensaje terrible para aquellos que se atrevieran a insultarme. Sí, pensé para mí mismo mientras sacaba una cuchilla de mi mesa de trabajo, mi sonrisa atrapada en el reflejo. Eso estaría bien. Mi espera duró poco. Apenas unos minutos después de haber recogido mis herramientas, el extraño empezó a moverse. Nunca había retrocedido tanto en un solo instante. De repente, volví a ser un niño que despellejaba gatos callejeros con un cuchillo de mantequilla. ¡Qué tiempos tan divertidos! Me volví para mirar a mi juguete justo cuando sus ojos se abrieron. Estoy casi decepcionada, empecé. No me costó nada encontrarte. ¿Acaso intentabas esconderte? ¿Pensabas que no te encontraría? No sería el mayor insulto que me has hecho. Di un paso adelante y coloqué el filo del cuchillo debajo de su barbilla. ¿Sabes quién soy? Pasó otro segundo antes de que volvieran a estar conscientes por completo. Mi corazón latía con fuerza de emoción. Primero vinieron los gritos, luego el forcejeo y, por último, las súplicas. Dulces y suculentas súplicas para que me fuera sin cesar. Contuve la respiración y esperé. Pasó un minuto y todavía esperaba. Y luego un segundo, un tercero, un cuarto. Dije que sabía quién era yo. Le espeté al aficionado, hundiendo más el cuchillo en su mandíbula, pero mi exigencia cayó en saco roto. La figura me miró no con miedo ni alarma, sino con los ojos abiertos y curiosos de un niño. Mi excitación se convirtió en ira ante esa mirada y pasé mi daga por su barbilla. Un poco de motivación para ayudarlos a seguirme el juego. Sin embargo, no gritaron. No había ni una sola señal de dolor en ninguna parte de su cuerpo, a pesar de que la sangre les corría por la barbilla. Mi ira se convirtió en confusión y luego en miedo. ¿Qué estaba pasando? Ni siquiera se habían inmutado. Esos cabrones debían estar burlándose de mí. Estaban sufriendo, cualquiera lo estaría, pero se negaron a dejarme disfrutarlo. Ese cabrón pomposo. La ira me ardía por las venas como aceite caliente. Agarré el cuchillo con tanta fuerza que me temblaba la mano y apreté los dientes hasta que sentí que se me iban a romper. Levanté la daga por encima de la cabeza y la dejé caer directamente sobre la mano del aficionado. Fue entonces cuando la figura reaccionó. Abrió la boca como para gritar, pero lo que salió fue mucho peor. Sus labios se despegaron y no se detuvieron en sus mejillas.
Su boca se estiró más de lo que debería haber sido posible, cortando el resto de su cabeza hasta que pareció que la iban a cortar en dos. Lo que había debajo de esa sonrisa infernal no era carne ni hueso que quedaba al descubierto a medida que la piel se desprendía, sino un rostro. Mi rostro, para ser más específico. Retrocedí tambaleándome al verme. Me toqué la cara como para comprobar que seguía allí. Sin embargo, la que estaba mirando era más que una réplica. Era una copia más perfecta que la mía y detrás de ella, esos ojos estériles me miraban fijamente. La visión sobrecargó mi mente en un solo instante. De repente, volví a ser un niño esperando que la cosa en la oscuridad viniera a buscarme. Devuélvemelo, recuerdo haber dicho. Es mío, mi cara, devuélvemelo. Volví a plantearme el peligro, pero la figura volvió a abrir la boca. Su cabeza se apartó y, esta vez, reveló mi rostro antes de las alteraciones. El cabello brillante, las pecas desordenadas e incluso ese lunar que me había cortado estaban presentes. Todos los detalles que odiaba me miraban fijamente mientras sus ojos permanecían tan simples como siempre. Quise bajar el cuchillo. Pensé con todas mis fuerzas, intentando ordenar a mi mano que se levantara, pero no pude. Era mi cara. Ante ella, yo era solo el hombre frágil que había quedado atrapado detrás de ella. Fue la figura misma la que finalmente me liberó. Abrió sus fauces de nuevo y esta vez, reveló una cara que no reconocí. A esta le siguió otra y otra y otra. Cada vez más rápido las bocas se abrieron hasta que ya ni siquiera se revelaron caras. Solo había filas y filas de dientes apilados uno sobre el otro y perpetuamente retirándose. Para cuando noté que uno se retraía, otros 15 habían emergido de las fauces y se habían alejado corriendo. Ya ni siquiera había una boca, sino bocas dentro de bocas como una muñeca rusa retorcida. Fue enloquecedor presenciarlo. Mis ojos intentaron seguir el patrón sin éxito, pero me dolió el esfuerzo. Mi civilidad se desvaneció ante tal imposibilidad y fue reemplazada por un único impulso: sobrevivir. Sin pensarlo, arranqué la daga de la mano de esa bestia redundante con la intención de apuñalar algo más vital. Sin embargo, todo el brazo se dividió en dos, de modo que, si bien había una extremidad atada a la silla, otra quedó atrapada en la hoja y se arrastró fuera de la primera. Otro brazo se dividió del lado en el que estaba incrustada mi hoja y luego se ató de nuevo a dicho cuchillo. La mano se envolvió alrededor de mi muñeca y comenzó a partirse. Las manos se deslizaron de cada una como cartas de una baraja hasta que una red de dedos se extendió sobre mi brazo. Estaba atrapado con esa cosa a solo unos centímetros de distancia, doblándose y desdoblándose. No podía comprender lo que estaba viendo. Brazos desdoblados de brazos en una cascada de miembros fractales. Partes del cuerpo se dividían solo para volver a unirse, retorciéndose en formas imposibles. 3 brazos surgían del hombro solo para fusionarse en la muñeca, dejando una sola mano para ser compartida entre ellos. Otras 5 extremidades se envolvían alrededor de cada una en una hélice que terminaba en una flor de manos y dedos. Era una monstruosidad redundante con demasiadas extremidades y poco espacio. Una pesadilla imposible que ya no permanecería en la oscuridad. Me atrajo hacia sí, su agarre infinito envolvió mi brazo con fuerza, pero me negué a ser la víctima de este demonio. Mi mano libre buscó en el aire hasta que mis dedos rozaron una de las muchas cuchillas que todavía colgaban de las paredes. Fuera cual fuese el cuchillo, rápidamente lo bajé sobre los brazos que me sujetaban y corté la carne y el hueso de un tajo rápido. Recién liberado, salté lejos de la paradoja viviente. Su figura, que se desenrollaba sin cesar, ya había llenado el espacio de mi casa rodante, bloqueando la puerta con una maraña de partes del cuerpo. Sin embargo, todavía había una salida. En la parte trasera del remolque, donde la criatura me había atrapado, había una ventana más grande que era bastante fácil de romper. Usando los cuchillos, rompí el vidrio y salí corriendo hacia el bosque. Tenía pensado correr hacia mi coche, pero la criatura tenía exactamente la misma reacción. Las extremidades salieron disparadas del lateral del remolque y se clavaron en el vehículo como flechas. Asestaron golpes profundos, destrozando el coche pieza por pieza hasta que no quedó más que un montón de chatarra. Las manos se retrajeron y sacaron el resto de la monstruosidad al exterior, dejándola desplegarse hasta alcanzar su verdadera forma. Nunca parecía asentarse. Siempre había algo más que desempaquetar, siempre una nueva extremidad que descubrir. Se alzó para erguirse sobre los árboles con un bosque o sombras proyectadas desde él. Sobre la red de extremidades descansaba una cabeza hecha de boca y sobre cada diente descansaba un ojo. Ojos que, uno por uno, se giraron para mirarme.
Nunca me había sentido tan pequeño en mi vida adulta. Con el cuchillo en la mano, pensé en cortar a la criatura en pedazos, pero esta locura duró poco. No podía negar lo que era esa criatura ni lo impotente que me sentía ante ella. Solo me quedaba una opción. Volví corriendo al bosque como un maldito mestizo con la cola entre las patas. Patético. La criatura no tenía intención de dejarme escapar tan fácilmente. Avanzó en una cascada de manos y pies, serpenteando entre los árboles como un enjambre de insectos. A pesar de su físico poco ortodoxo, la criatura era bastante ágil. Su cuerpo era líquido, creo, en el sentido de que parecía transformarse para caber entre los árboles. La vista era bastante fascinante, si se me permite decirlo, cada vez que tenía tiempo de echar un vistazo, pero era imposible olvidar el peligro que representaba. Vi que era ágil, pero no lo suficiente para atraparme. Su cuerpo se golpeaba contra los árboles a cada paso y rompía varias ramas. Si me atrevía a especular sobre una criatura tan extraña, no creo que se sintiera cómoda cambiando de forma. Compactar semejante masa debe haber sido más difícil que descomprimirla. Siempre que era necesario encogerse, se ralentizaba lo suficiente para que yo pudiera mantener la distancia. Aunque la pequeña ventaja que esto me daba no podía durar. Me moví y me agaché entre todos los árboles que pude, tratando de frenar a la bestia, pero la persecución se estaba alargando demasiado. Los pulmones empezaron a hervir lentamente en mis costillas, tiñendo cada respiración con una sequedad tortuosa. Los músculos de todo mi cuerpo se encendieron, sobre todo en mis piernas, que parecían estar tratando de suicidarse. Mi ritmo ya había disminuido y el terreno implacable del bosque no ofrecía ningún respiro. Necesitaba un plan, pero ¿cómo podía esperar vencer a una criatura así? La respuesta corta era que no podía. Por mucho que ansiara sentir su carne bajo mi espada, siempre sería mejor que yo. Esto significaba que la única opción era escapar. Pero ¿cómo? La respuesta me llegó cuando el bosque terminó de repente. Salí corriendo a un camino desolado bañado por la luz de la luna y me detuve. A través del crujido de las ramas detrás de mí, escuché un sonido mucho más mundano, el de agua corriendo y mucha. Vi un puente que pasaba sobre una parte bastante tumultuosa del río justo al final del camino. El agua no estaba tranquila a velocidades rápidas, pero sin duda podían correr más rápido que yo. Solo esperaba que el demonio no supiera nadar. Atravesó la línea de árboles cuando me acerqué al puente. Sabía que era un riesgo. El camino llano no retrasaría a la criatura como lo había hecho la espesura del bosque, pero no había otra opción. Corrí con todas mis fuerzas, olvidando el dolor en mis piernas y pulmones, mientras mis pies golpeaban contra el asfalto. Detrás se oía un coro atronador de pasos que sacudía la tierra y agitaba el aire. El camino temblaba con tal ferocidad que me costaba mantener el equilibrio. Podía imaginarme muy bien lo que sucedería si esa fuerza se dirigiera contra mí. Había visto los cuerpos. La imagen estaba fresca en mi mente mientras corría y me dio la motivación suficiente para llegar al puente. Había una parte de mí aliviada por la victoria y muchas más que querían comprender esa sensación. Si les hubiera hecho caso, no estaría aquí para contar esto. No disminuí la velocidad mientras subía por el puente, aunque las criaturas me habían acompañado en mi avance. Ya estaba cerca, más de lo que temía que lo estuviera alguna vez. Podía sentir el viento generado por sus extremidades al rozar mi cuello. A veces juraba que incluso había una garra que me arrancaba los pelos, pero estaba cerca, muy cerca. Podía ver el borde del puente y escuchar el rugido del agua debajo. Solo unos pocos pasos más. Eso era todo lo que haría falta. 3 más, 2 más, 1 y luego saltar. Estaba en el aire, era libre. Todo lo que tenía que hacer era dejar que la gravedad me llevara, pero la caída nunca llegó. Mi camisa se enganchó bajo mis axilas cuando algo me agarró por el cuello. 1.000.000 de dedos agarraron la tela y una sombra cambiante pasó sobre mí. No necesité levantar la vista para ver esa sonrisa desplegándose hasta el infinito. Ya divisé unas manos delgadas que se extendían hacia abajo para desgarrarme. Después de todo, yo había hecho la mayor parte del trabajo por ellos, llevándome directamente al río para deshacerme rápidamente. Podía ver cómo se desarrollaba todo ante mis ojos. Al día siguiente, encontrarían mi cuerpo destrozado en algún lugar. Luego, los periódicos dirían, el destripador del Río Rojo asesina a un médico local, y mi cuerpo sería barrido para dejar lugar a más víctimas. No solo me quitarían la vida, sino que también perderían mi nombre. El miedo se convirtió en rabia cuando ese pensamiento cruzó por mi mente. Miré a la criatura y las formas imposibles que adoptó, mi mirada se iluminó con una furia absoluta. Puede que no la hubiera matado,
pero podía negarle una víctima más y todo lo que era mío. Levanté mi cuchillo una vez más y de un tajo rápido corté la parte de mi camisa que sujetaba. Los otros brazos se lanzaron para agarrarme, pero el impacto de mi escape los retrasó lo suficiente para que el río me llevara. El frío del agua me golpeó como un rayo y después del impacto inicial, hizo que perdiera la concentración. Tenía la fuerza suficiente para salir a la superficie, no para respirar, por supuesto, sino para ver lo que me estaba siguiendo. Vi el puente, que ya era apenas una mota en la distancia, y encima de él se encontraba la criatura. No se movió para seguirme, ni siquiera desde la orilla. Simplemente se quedó allí, sosteniendo el único pedazo de mí que alguna vez podría obtener. Que te jodan, recuerdo haber gritado, dominado por mi sensación de triunfo. Gané, gané. Fue un momento que disfruto hasta el día de hoy. Es raro que encuentre tal éxtasis incluso en mis víctimas. Fue la mayor victoria que he conocido, pero aún no estaba completa. Floté en el río durante horas, dejando que me llevara lejos de la criatura, hasta que finalmente salió el sol. Solo entonces, cuando sentí que el monstruo no podía encontrarme, me dejé llevar hasta la orilla del río y me arrastré hasta la orilla. Había sido arrastrado kilómetros hasta un pueblo justo al sur de mi punto de partida. Era un lugar diminuto, tan insignificante como la tierra que soplaba por sus calles, pero afortunadamente tenía una estación de policía en el pueblo. Recuerdo haber entrado marchando por la puerta, arrastrando agua del río con cada paso, encontrar al oficial más cercano y decirle, saludos, soy el destripador del Río Rojo, ¿sería tan amable de arrestarme? No me creyeron, por supuesto, pero fue fácil convencerlos. Les expliqué mis crímenes con todo lujo de detalles y los llevé a ver mi remolque. A pesar de los daños, había pruebas suficientes para que finalmente me arrestaran. Me declaré culpable en el juicio y, para sorpresa de nadie, fui condenado a muerte. La noticia de mis crímenes y la escalofriante eficacia con la que se llevaron a cabo se difundió rápidamente. Era innegable quién era yo y lo que había hecho. No podría haber pedido más. Pero esa no fue la mejor parte. Los 10 hombres que la criatura había matado me fueron atribuidos a mí y yo estaba más que feliz de aceptar tal honor. Espero que esa criatura, sea lo que fuere, sepa lo que hice y espero que me odie por ello. Tal vez venga a por mí. No veo ninguna razón por la que no pueda hacerlo. Tal vez se disfrace de uno de los guardias o incluso de los reclusos. Tal vez no, porque es el sutil cuando se ha infligido un insulto tan tremendo. Después de todo, ya soy un hombre muerto. Al menos querría morir sabiendo la gran herida que he infligido. Sin embargo, no ha llegado. Los días han pasado y aquí estoy, pudriéndome en una celda. Me pregunto si no le importa como a mí. Tal vez era simplemente un animal sediento de sangre. Tal vez lo que hizo fue simplemente una forma de borrar sus huellas o, peor aún, un accidente. Temo que no piense en mí. Han pasado ya 6 meses desde mi condena. La atención mediática que suscitaron mis crímenes ha disminuido. Ahora, dudo que alguno de ustedes sepa siquiera quién es el destripador del Río Rojo. Por eso escribo esto ahora. Me he hecho amigo de un grupo de contrabandistas en mi prisión. Si cumplen su palabra, encontrarán alguna forma de hacer público este mensaje. No sé si me iré para verlo publicado, aunque la esperanza de que alguien pueda verlo me da un impulso como nunca antes había sentido. A quien encuentre esto, le dejo esto: he matado a mucha gente. Por su bien, no me olvide ni olvide lo que hice. Y si alguno de ustedes se encuentra con una bestia con cuerpos sobre cuerpos fusionándose en su interior, mátenla y en sus últimos momentos, recuérdenme, que el último pensamiento en la mente de ese monstruo sea yo.